Buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Ana Meda, de la Facultad de Ciencias, y nos va a hablar acerca de la teoría del riesgo. Muchas gracias, Ana, por aceptar la invitación. Muchas gracias. Sí me oye bien, ¿verdad? Siempre grito. Me da mucho gusto que me inviten, muchas gracias, aunque soy pésima para contestar correos, entonces me la paso posponiendo. Me da mucho gusto ver un público súper diverso, como siempre que me toca venir aquí al coloquio. Entonces, yo espero poder incomodar a todos, sobre todo los que ya saben todo este material. Les pido una enorme disculpa, pero quiero más o menos platicarles de la riqueza matemática que yo he encontrado en la teoría de riesgo y, por supuesto, no es comprensivo, ni extensivo, ni nada, ¿no? Seguramente voy a dejar fuera muchísima más matemática ahí involucrada. Si me quieren hacer preguntas, interrumpir, todo eso, se los agradecería. Entonces, vamos a empezar un poquito hablando de la formalidad de las medidas cuantitativas de riesgo y sus propiedades, y casi toda la plática va a ser estarnos en los ejemplos. Elegí, por supuesto, los ejemplos que me gustan a mí. El VAR no me gusta tanto, pero es obligada. El valor en riesgo es una criatura de riesgo, que es lo que más se usa en las entidades financieras. Por más que los teóricos le han encontrado defectos y se quejan y les dicen, sigue siendo lo que se calcula todas las tardes en todos los bancos, en todos los lugares, el valor en riesgo. Entonces, pues hay que hablar de él. Luego voy a hablar un poquito de convexidad y cómo se puede trabajar en general con medidas de riesgo convexas. Y entonces ahí salen un chorro de matemáticas, ¿no? Que es del lado que me gusta, que es convexidad, representación, hay cosas de control, aparece entropía, todo eso, ¿no? Y lo último va a ser el proceso de riesgo, donde la probabilidad de ruina de un proceso de riesgo también se usa como una manera de medir el riesgo. Y los últimos dos son nada más dos hojitas. ¿Qué más es importante sobre todo esto? El actuario se define a sí mismo como el encargado de tomar decisiones en situaciones de riesgo. O sea, hasta la definición misma de toda una carrera viene la palabra riesgo. El economista no, el economista dice que es el especialista en tomar decisiones. Yo no sé si no les importa aclarar que hay riesgo o no hay riesgo. Y entonces, por supuesto que el riesgo viene trabajándose y, como pasa siempre en la matemática, discutiéndose y tratándose de hacer cosas muchísimo antes de definir qué es una medida de riesgo. Lo mismo le pasó a la probabilidad, ¿no? Los que creen que la probabilidad empezó en 1930, pues no, ¿verdad? Pues no, ya llevaba por lo menos 330 años trabajándose como disciplina matemática. Bueno, entonces, de todas maneras, por ahí de 1999 sale un artículo muy interesante donde tratan de extraer las propiedades de las medidas de riesgo. Es un artículo muy influential, le dicen, con mucha importancia. Y de ahí se sigue todo un debate como 10 años hasta que más o menos se ponen ya de acuerdo de cómo deben ser las propiedades de una medida de riesgo, independientemente de qué. ¿Qué pasó? Son varios, del Baen, Heath, luego lo pongo quiénes son. En el 99, y los que hacen un libro precioso que como que resuelven toda esa debate y trae todo lo del artículo, es Follmer y Sheed. Hacen una serie de libros sobre análisis estocástico del riesgo. Y entonces lo que se trata de pensar de una manera más abstracta es decir, yo tengo unas funciones. Claro que en 3 minutos mis funciones van a ser variables aleatorias, pero en abstracto no tienen por qué ser más que funciones. Tenemos unas funciones que pueden ser posibles resultados de algo que esté pasando y lo queremos asociarles a cada una de esas funciones un número que va a ser su riesgo, una medida cuantitativa del riesgo. Entonces,
va a ser una medida, una función de un espacio de funciones que son de omega, un conjunto, en los reales. Y por ahora no hay nada de probabilidad ahí metida. Distintas interpretaciones de riesgo, por ejemplo, es el valor que va a tener algo al término de un periodo, el capital que hay que apartar para cubrir una operación. Entonces uno puede estar invirtiendo cosas, pero si calculó bien el riesgo y pones debajo del colchón o en un bono sin riesgo, inviertes lo que calculas que es tu riesgo, toda la idea es que al final no pierdas, ¿no? Que al final por lo menos estés cubierto de las posibles pérdidas que tengas, ¿no? Entonces eso me refiero con capital que hay que apartar para cubrir una operación. Y hay ciertas máximas de teoría de riesgo que luego resultan que no son tan triviales, y yo supongo que lo mismo les pasó en el debate sobre cómo se iba a definir una medida para medir cosas que medio les parecían natural ciertas cosas y luego resultó que no funcionaban. Entonces son estos 4 tipos, Mónica, Arzner, Delbaen, Eber y Heath. Sacaron un artículo en 1999, medidas coherentes de riesgo. Y de hecho las propiedades que ellos ponen al final de cuentas no son las que más se usan ahora, como suele suceder, ¿no? Cuando se hace una primera definición de algo, luego a los 5 minutos se mejora. Y los que digo que acabaron de arreglar la discusión fueron Follmer y Heath y claro, muchos más, de finanzas estocásticas. Entonces dicen, la X, esta X rara, es una familia de funciones. Y entonces vamos a asignarle una función a esa familia de funciones en los reales y le vamos a decir que es coherente si cumple 4 propiedades. Esas fueron las que definieron estos 4 señores. Subaditiva, pues, subaditividad, todos conocemos la subaditividad en matemáticas. Homogeneidad, que es que preserva conos, ¿no? Que rho de lambda x es lambda por rho de x, es una especie de linealidad, pero solo con cosas positivas, porque multiplicar algo por menos, pensándolo en el mundo financiero, pues cambia demasiado cualitativamente, ¿no? No tiene sentido pedir que fuera lineal. Que es monótona, pero inversamente monótona, ¿no? Si x es menor que y, entonces se pide que el riesgo de x sea mayor que el riesgo de y. De alguna manera, si lo estamos pensando como capital, entonces si x es pequeño, tiene más riesgo de arruinarse que algo grande, ¿no? Por lo general. Y la invariancia bajo traslaciones es una propiedad, lo importante de esa invarianza es la propiedad que les pongo abajo, que es rho de x más una constante, tiene que ser igual al riesgo que tenía x menos la constante. La constante lo entendemos como lo que tenemos que preservar para que no haya riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el riesgo de hacer una función y además apartar lo que calculo que es el riesgo de tener esa estrategia, tiene que darnos 0. Porque se está cubriendo, es una estrategia que se está cubriendo a sí misma. ¿Sí? ¿Más o menos voy? ¿Sí? Bueno, es que mis expertos. Bueno, entonces vamos con ejemplos. El primer ejemplo es un cuantil, en estadística se usan muchísimo los cuantiles, se llama valor en riesgo y realmente lo que es una inversa de una función que usamos en probabilidad, la función de distribución. Cuando x es una variable aleatoria, pensamos en la probabilidad de que x sea menor o igual que cierto número, y esa es la función de distribución. Y eso ya nos da una función de R en el 0, 1 y nos define cuál todas las medidas borelianas están acotadas, están incluidas como funciones de distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa función que es creciente, que es no decreciente, se va a 0 en menos infinito y a 1 en infinito, pues no necesariamente tiene inversa, ¿no? Entonces,
se definen, hay varias posibles inversas que se pueden definir. Una de ellas es de todos los valores posibles que queremos agarrar para la inversa, es tomar el ínfimo, y ese es el valor en riesgo. Y esta función inversa de la función de distribución se le llama valor en riesgo. En siendo una función inversa de una función que definimos en tercer semestre, es increíblemente complicada de manejar, ver y demás. ¿Qué es lo que nos está diciendo el valor en riesgo? Uno de los puntos que digo también más adelante es que la definición del valor en riesgo no es constructiva, como toda función inversa, ¿no? Existe, de hecho, en general la inversa de la función de distribución, repito, no necesariamente es única, podemos pensar que es todo un intervalo, y depende de lo que se quiera hacer en riesgo, a veces se considera el ínfimo, a veces el supremo, a veces se promedia, se puede elegir algo ahí en medio, ¿no? Hay para distintos problemas se agarran distintos valores posibles, pero bueno, de que existe ese valor se puede elegir. ¿Y qué es lo que nos dice? Nos dice que si tengo el valor en riesgo, la probabilidad de que la estrategia que yo tenga lo exceda está acotada. Y eso en ingeniería normalmente se traduce esa probabilidad, porque generalmente uno no dice vamos a construir una plataforma petrolera pensando en probabilidad de que se caiga. Lo ponen en términos de años. Pero bueno, si la probabilidad de que ocurra es 1 en 1.000.000, eso lo puedes traducir a cuántos eventos de esos esperas que haya en 10 años. Entonces, nada más esa diferencia, esa cuentita se hace en ingeniería y ellos lo piensan en términos de estrategias de construcción y normas de construcción que se dan usando exactamente esto. Se hace una norma de construcción para que en 100 años no le pase nada a la plataforma. De hecho, las normas mexicanas son de las más estrictas hasta donde yo sé, o eran o fueron, de las más estrictas en términos, por ejemplo, de plataformas petroleras. Se construía de tal manera que la probabilidad de que haya un huracán que la tumbe sea tan pequeña que no esperemos que pase nada en 50 años, ¿no? 30, 50 años. Bueno, todos los bancos calculan el valor en riesgo todas las tardes, es algo que se va conociendo y se usa para estimar el riesgo. También ha sido culpable en los periódicos de algunos crashes financieros, porque se malestima el VaR, y por defectos inherentes al VaR, que consiste, por ejemplo, en que acotamos la probabilidad de que se exceda cierto valor, ¿no? De que haya algo de un valor muy grande. Pero no sabemos, no hay ninguna estimación de qué tamaño va a ser ese evento horrible. Con esto nada más estamos diciendo la probabilidad de que se exceda cierto valor muy catastrófico, porque el VaR generalmente se usa para, a diferencia de los cuartiles en estadística, que es del 25, 50, 75%, el valor en riesgo en finanzas se usa al 0.99, 0.995. ¿Quieres cosas que tengan probabilidad de ocurrencia? Acotar cosas que tengan probabilidad de ocurrencia muy baja. Eventos que sean muy fuertes, muy catastróficos, más bien sujetos, por ejemplo, a reaseguro más que a seguro, ¿no? Cosas así muy tremendas. Y entonces, ya que ocurrió ese evento de que X es mayor que el valor en riesgo, conocer el valor en riesgo no te dice nada de qué tan grande va a ser ese valor. ¿Sí? Bueno, entonces en ese sentido, entonces voy a avanzar. Por ejemplo, todos los que estamos en la academia vivimos quejándonos del VaR, como les digo, pero un cuate dice, Aaron Brown dice, un administrador de riesgo tiene 2 trabajos. Una, hacer que la gente se arriesgue más el 99% del tiempo, si está a salvo para hacerlo, o sea, si estamos por abajo del VaR, ¿no? Y sobrevivir el otro 1% del tiempo. Ese es el labor. Y dice, el valor en riesgo es esa frontera. Entonces,
está tan inherentemente metido en lo que es un administrador de riesgos que más bien está aquí para quedarse, y los académicos también lo han entendido. Yo les digo cómo y por qué. Entonces, la definición no es constructiva porque está a la inversa, ahí anda, cómo se calcula, quién sabe, cuál es la distribución de las variables que se observan en la vida diaria. Como siempre, en probabilidad tenemos la distribución, pero ya que te mudas a estadística, pues es parte de la incógnita, ¿no? De lo que hay que conocer. Para distribuciones no elípticas, o sea, cuando uno se sale del mundo gaussiano, de las distribuciones gaussianas, de las distribuciones normales, las propiedades no es coherente, no es subaditiva, no es prácticamente nada. Tiene propiedades matemáticas muy malas si nos salimos del mundo de lo normal, aunque de todas maneras a los financieros eso les da igual porque siguen usando la distribución normal, ¿no? Para muchas cosas. Y luego ha sido culpado de crisis, en parte sí es cierto que conocer el VaR no te dice de qué tamaño es la magnitud de lo que viene. Entonces, con esa crisis no fue ni siquiera ni la de Exxon ni la de las aseguradoras, sino la anterior a esas dos, o sea, ya hace muchos años de esa crisis, echaron la culpa de que el VaR, decían que subestimaba las catástrofes, pero pues nomás no las subestima, nomás no las calcula, ¿no? No da una estimación de cuánto es el tamaño. Entonces, algo que es fácil de calcular conociendo el VaR, habiendo estimado el VaR, es decir, voy a calcular la esperanza condicional de X, dado que X ya fue mayor que el VaR. Yo pensaría que esa es de las mayores aportaciones de los académicos al mundo financiero del riesgo, diciéndole, bueno, si insistes en calcular tu VaR, ahí lo tienes, ¿no? No me digas que es difícil de hacer porque ya lo hiciste. Entonces, no es difícil calcular este valor esperado, que consiste en dar un número razonable de qué tamaño esperamos que sea el trancazo, dado que se excedió el VaR. Entonces, valores en riesgo se sigue trabajando muchísimo y sobre todo está en la vida diaria de los mundos financieros. Ahora me voy a otro ejemplo. Vamos a considerar una familia de medidas de probabilidad, porque ahora voy a suponer que lo que yo observo es una variable aleatoria, es una función, pero no sé, observo una función, pero no sé cuál sea su distribución. Y entonces quiero ver cuál es el riesgo que tenga de usar esa función, pero yo no sé cuál sea su distribución, y entonces lo que hago es agarrarme todas las medidas de probabilidad posibles. Y entonces lo que se hace es la pérdida esperada según cada probabilidad, y hago la esperanza de la variable aleatoria de acuerdo a esa probabilidad. Los signos más y menos varían de autor a autor, ¿no? Por lo más usual hoy en día es tomar las pérdidas positivas y luego en todo caso le pones el menos, ¿no? Y la esperanza es lineal, entonces da igual, se puede hacer con el menos o sin el menos, ¿no? Pero la idea es sacar el valor esperado de esa variable aleatoria, pero de acuerdo a qué distribución, pues no sé. Entonces la calculo todas las medidas de probabilidad posibles de un espacio, calculo esa esperanza y ahora agarro el peor resultado posible, o sea, el supremo de todas esas. Cuál sea exactamente la distribución de esa variable y a qué valor se vaya a acercar según me dicen las leyes de los grandes números, eso será otro problema, ¿no? Pero de entrada, si yo calculo eso, la de a de veras, la que sí es su distribución de probabilidad, es una de esas. Entonces, esto me permite, el riesgo del peor resultado, ¿no? que también es una manera habitual de enfrentarse al riesgo, ¿no? Sobre todo si eres muy pesimista y dicen que les funciona re bien, ¿no? Pienso en lo peor posible y luego ya todo es ganancia, ¿no? Entonces, pensando en este tipo de riesgo, Vollmer y Schied, los que les decía yo que medio cuajaron la discusión del riesgo en dimensión 1,
proponen relajar las primeras dos condiciones de homogeneidad y subaditividad y cambiarla por la condición de convexidad, que todos conocemos, ¿no? Hay unas máximas en riesgo que dicen que diversificar debería ser bueno para el riesgo. Esa es una de las máximas que además muchas veces, como todas las máximas, han resultado falsas a veces, ¿no? Que si invierto en muchas cosas diferentes, tengo menos riesgo de que me vaya mal a que si pongo todos los huevos en una canasta, ¿no? Ese tipo de reglas. Y entonces, aquí un poco lo que está diciendo es que si lo agarras todo junto y calculas el riesgo, eso es menor o igual que ponerlo por separado, ¿no? Aún si lo calculas como combinación convexa. Y entonces definen ellos medida de riesgo convexa si cumple esas condiciones, la de esta en vez de las dos primeras, y además la antimonotonía y la invariancia bajo traslaciones. Y entonces la manera de interpretarlo desde el punto de vista de los inversionistas es que la diversificación no aumenta el riesgo. Entonces, si normalizamos de modo que ρ de 0 es 0, el ρ de x se interpreta como un margen necesario, que si lo cubres no te va a ir mal, ¿no? Es el mínimo capital requerido, tal que si se suma la posición x al principio del periodo y es invertido sin riesgo hacia la posición x aceptable, donde aceptable quiere decir que no pierdes. Pues lo más seguro es que te estés cuidando de más porque estás tomando un supremo sobre todas las distribuciones posibles, ¿no? Entonces, muchas veces sería mejor, por ejemplo, y mejora tu análisis del riesgo, y eso lo hacen muchas compañías de seguros, en vez de agarrar todas las posibles distribuciones de probabilidad, pues disminuir tu horizonte, ¿no? Disminuir tu universo, y entonces tienes, decir, bueno, no, esta distribución seguro no es, esta no puede ser. Entonces, encontrar familias de medidas que sean más adecuadas para lo que necesitas. Entonces, en ese sentido, hay un teorema de representación. Primero voy a decir lo siguiente. Si tengo tengo una variable aleatoria y tomo todas las medidas de probabilidad posibles y me agarro una función alfa, cualquier función que tome valores mayores que menos ρ de 0, que sea convexa y semicontinua inferiormente, y calculo ρ de x, esto de aquí es un riesgo convexo. Entonces, si yo tengo una variable aleatoria, para cada alfa que yo dé, mi ρ de x define una medida de riesgo convexa. Y como siempre pasa con los teoremas de representación, este ejemplo son todos. O sea, si tenemos una medida de riesgo convexa, entonces existe una función alfa semicontinua inferiormente y convexa, de tal manera que ρ de x viene a ser ese supremo. Ese supremo, todo esto ya es exactamente teoría de convexidad. Ese supremo es la conjugada convexa o de Fenchel-Legendre de la función alfa, y todo este tipo de cosas salen exactamente de teoría de convexidad, y como estamos haciendo optimización también se usan mucho en teoría de control. ¿Qué detalles me faltó decir? Bueno, estoy empezando con un espacio finito y las cuentas salen triviales, o agarro todas las funciones acotadas. Y mi familia de probabilidades, me quedo nada más con las que sean absolutamente continuas con respecto a alguna probabilidad. Entonces, aquí no es que no sepa yo cuál es la distribución de X, pero que sí tengo una idea clara que hay una probabilidad ahí que me importa más que las demás o que me parezca importante. Y entonces, con esas dos restricciones, bueno, una o la otra, hay un teorema para cada caso, toda medida de riesgo es una conjugada convexa. Toda medida de riesgo convexa es una conjugada convexa de este tipo de cosas. Bueno.
esto tiene mucho que ver y las técnicas son muy parecidas también a lo que se hace en grandes desviaciones de probabilidad, pero en realidad cualquiera que use teoría de convexidad tiene este tipo de monadas. El regreso. Si ya tengo ρ, una medida de riesgo convexa, y defino el conjunto A sub ρ como todas las funciones que me dan una ρ no positiva, y definimos para cada Q probabilidad alfa de Q como S supremo, entonces alfa es el supremo sobre todas las funciones aceptables de las esperanzas. Entonces ahí tengo las funciones, tengo las medidas y hago una medida convexa de riesgo. Si lo que tengo es una medida convexa de riesgo, empiezo a armar conjuntos convexos. El conjunto A ρ, que se llama conjunto de aceptación, acaba siendo no vacío convexo y se conoce como conjunto aceptable o de aceptación. Es un montón en control, ¿no? Y para optimización es bueno tener convexos porque entonces a la hora de ir buscando puntos límite o puntos máximos o mínimos, en los convexos siempre están en la frontera y se portan bastante bien las cosas ahí. Todo este análisis convexo que hacen Follmer y Schied se ha ido tratando de reproducir a dimensiones más altas y ha sido un proceso realmente lento, sorprendentemente lento. Para dimensiones más altas, entonces, la definición de riesgo, ¿qué tendría que ser? Algo no que tome valores en los reales, sino en Rn. Esa generalización apenas se está trabajando ahora y lo que se consiguen son conos, no nomás este tipo de conjuntos. ¿Y qué sentido tendría dar el riesgo en más dimensiones? Tratarlo de medir no solo monetariamente, es muy chistoso, pero todo lo que se hace con riesgo acaba siendo un número, ¿no? Por eso luego uno dice, qué crueles, ¿no? Todas las vidas, pérdida de vidas y pérdida de fauna y pérdida de edificios y todo acaba siendo un número. Y entonces, un poco lo que les decimos es, pues, súbale a la dimensión, ¿no? Y vean que a lo mejor lo que fue pérdida fue de capital o a lo mejor de otro tipo de cosas. Y eso, curiosamente, está bastante poco desarrollado. Entonces, a pesar de que este libro salió en 2003, me parece, ya hace un chorro de años, ¿no? Ya casi, híjole, un chorro de años. Y siguen saliendo artículos de cómo quedaría bien una medida de riesgo en más dimensiones. No que les interese a los practicantes, sino más bien a los que nos gusta la matemática aplicable. Bueno. Esa es una buena pregunta. Sí te salen cosas muy directas si nada más repites las mismas propiedades, pero entonces te quedan muy poquitos posibles. Te quedan unas ROS bien limitadas. Un poco lo que les pasó con las coherentes, medidas coherentes de riesgo. Tenían propiedades muy interesantes, pero les digo, el VAR no cumplía casi ninguna, ¿no? Entonces, tus propiedades súper bonitas acaban teniendo pocos ejemplos. Entonces, el conflicto es cómo vamos a definirla de una manera en la que sí englobe lo que se está usando, ¿no? No es que no se calcule riesgo en varias dimensiones, no es que no, otra vez. Más bien como que las definiciones van un poco atrás, ¿no? de la práctica. Un caso todavía más particular, si consideramos que la función de pérdidas es exponencial, ¿a qué me refiero a eso? Me refiero a que a la x que yo tenía, ¿no? Ahí, mi ρ de x, no voy a dar una función general para calcularla, sino la voy a calcular como ρ de x que sea el ínfimo de estas esperanzas de e a la algo con x, ¿no? Ahí, por supuesto, que me estoy yendo a eso que está ahí es una traslación de una transformada de Laplace. Entonces voy a, dentro de la convexidad, todavía un caso más particular.
Normalmente en riesgo se considera la función exponencial y se usa mucho cuando se dice que la gente es aversa al riesgo. ¿Por qué? Porque si X es grande, E a la X es ridículamente grande y entonces, ¿no? Te tienes que cuidar muchísimo, ¿no? Es como que le dicen mucha aversión al riesgo, como que tuvieras mucho miedo de que pasaran cosas. Entonces, entendiendo esa situación donde la función de pérdidas acaba siendo E a la X, entonces la función del teorema de representación es una entropía relativa. Entonces, como siempre nos da mucho gusto, nos criticaba un alumnito que tuvimos que ahora trabaja en el banco en BBVA. Dice, es que en las clases lo que tú das son lo que sale con fórmulas bonitas. Y pues sí es cierto, ¿no? Esto nos encanta darlo. Dice, y lo que hacemos diario, pues lo hacemos con análisis numérico porque nunca sale. Ni intentamos saber si sale la ecuación de manera analítica, porque si no nos sale, pues ya perdimos la tarde y necesitábamos tener el resultado estimado, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí más bien son modelos juguete, donde las formulitas salen re bonitas, entonces acabamos siendo un poco pitagóricos, ¿no? Entonces, sí, el teorema de representación acaba siendo conocida. La alfa que me funciona es relativa. Ahora, para decirlo más en general y no solo criticar nuestras fórmulas, el teorema de representación garantiza la existencia de una función alfa y encontrarla no es trivial, ¿no? Otra vez son problemas de análisis numérico o de cálculo de variaciones que no necesariamente son fáciles, ¿no? Bueno, entonces ahí lo dejo en mi fórmula bonita de la entropía y me voy al proceso de riesgo. El proceso de riesgo ya no es esto el riesgo de los bancos y de los financieros, sino pensado más bien el riesgo como de compañías de seguro. Entonces, voy a pasar todas estas para platicarles. El proceso de riesgo es el que tenemos ahí abajo, es X de T, donde X, aquí mi X mayúscula de T, lo que me da es, le llaman proceso de reserva, es el capital que tiene una compañía de riesgo al tiempo T. El X minúscula es el capital inicial con el que empezó la compañía. C por T es lo que cobra la compañía por primas, que por supuesto eso no es lineal, pero se linealiza, porque ya sabe cuántos clientes tiene y cuánto les va a cobrar. Entonces se puede hacer una recta en vez de una cosa escalonada. Además, en eso no hay incertidumbre en eso, ¿no? Si no pagan, pues no lo aseguras y ya, ¿no? Entonces realmente no, esa parte no requiere mucho problema. Ahorita digo cómo se puede arreglar para hacer que sí tenga problema. Y esta última parte es una integral estocástica, pero de la más fácil que hay, que se llama proceso Poisson compuesto, donde lo que pasa es que lo que sumamos hasta el tiempo t es el número de reclamaciones que le lleguen a la compañía, que eso es un número aleatorio. El número de sumandos es aleatorio y normalmente lo contamos con un proceso de Poisson. Y el tamaño de la reclamación, cuánto pagan a cada uno de los clientes, también es aleatorio. Entonces son dos fuentes de aleatoriedad diferentes. Una, el monto de las reclamaciones, y esto que es, le llaman la frecuencia. Esto de aquí tiene que ver con la frecuencia, que es cuántas reclamaciones hay. Esto de aquí tiene que ver con el tamaño de la reclamación, que se le llama severidad. Bueno, y entonces fue Lundberg en 1906, en su tesis doctoral, que propone eso como modelo para el proceso de reserva de una compañía de seguros, y la Sociedad Mundial de Seguros se llama Lundberg. O sea, igual que Bachelier y el Browniano, además por los mismos años, ¿no? Exactamente igual. Ahora, condicionando, que es una técnica muy típica en probabilidad, podemos dejar a un lado la parte aleatoria del número de reclamaciones
y trabajar condicionando a que n de t tome ciertos valores, pero entonces pagamos teniendo que trabajar con series. Otra cosa que se puede hacer bueno, y se ha hecho, yo creo que cada año deben salir como 40, por lo menos 40 artículos interesantes de proceso de riesgo y me estoy quedando corta, ¿no? Hay todas las generalizaciones que se puedan imaginar. Esta suma de aquí rápidamente se piensa como un proceso de Levy. Es un proceso, pues puede ser como un browniano y con brincos, y brincos positivos y negativos, todo, ¿no? El CT, ese cómo se generaliza, realmente uno puede pensar que si le está yendo muy bien a la compañía puede cambiar sus primas. Y entonces, en vez de ser CT, debería ser una integral dependiendo de la trayectoria. O sea, volverlo a una situación realmente complicada matemáticamente no es difícil. Lo difícil es trabajarla, ¿no? Y se ha hecho, ¿no? Otra cosa que se puede hacer es, en vez de dejar toda esta cantidad fija, y esa discusión se dio en México alrededor de los 80s, cuando se vendió la aseguradora que tenía el gobierno, y entonces cada dependencia tenía que asegurarse con privados, ¿no? Aquí la discusión tendría que ser, ¿puedo reinvertir este dinero o no? ¿Cuál es el riesgo de que las compañías de seguros inviertan ese dinero, ¿no? La idea tradicional era, no, ahora lo guardan en el colchón, ¿no? Entonces, toda la dinámica de las compañías de seguros consiste en tratar de poder invertir ese dinero, aunque sea con riesgo, y no quebrar. Eso no tiene que ver con el crash financiero de las aseguradoras, porque le echan la culpa a eso, pero realmente lo que quebró fueron como una pirámide de cartas, todos los contratos que hacían por encima de cada una de estas cosas, ¿no? Bueno, entonces, para los que sepan, los que saben proba, generalmente n de t es un proceso Poisson, se considera independiente de las Y's, y las Y se consideran independientes e idénticamente distribuidas. En realidad, entonces, lo que uno tiene que tratar es ver probabilidades de que eso se vaya a cero o probabilidades de que eso sea grande, y esto generalmente lo tratan las grandes desviaciones de probabilidad, por las cuales a Baradan le dieron el premio Abel, ¿no? Entonces, Abel tiene muchas pláticas donde habla de este proceso. Para el proceso de riesgo, entonces para el proceso de riesgo, el tiempo de ruina es esencial, que sería la primera vez que el riesgo es negativo, que el proceso es negativo, que eso desde el punto de vista tradicional quiere decir la compañía se quedó sin dinero. De una manera muchísimo más moderna y contemporánea, se le da chance a que eso sea negativo y dices, bueno, pero ¿no? Le dejamos un tiempo, y si ya lleva cierto tiempo por abajo del cero, decimos que quebró, o en vez de pensar que sea menor que cero, ponemos un umbral más alto, ¿no? Y entonces, si baja de ese umbral, pues que cambie su política la compañía, para que no necesariamente tiene que ser la ruina. Pero ese proceso se sigue usando mucho. Y entonces, esa es una típica trayectoria del proceso de riesgo. Y cuando uno lo ve, dice, bueno, pero pues no le iba muy bien al proceso, ¿no? En este tiempo se arruinó, pero pues tampoco es que estuviera muy lejos del cero, ¿no? Lo que está haciendo es, empieza en el capital inicial, como la C es constante para este proceso clásico, todas estas rayitas tienen la misma pendiente, y lo que hace el proceso es va creciendo de acuerdo a esa pendiente hasta que viene un tiempo aleatorio en el que viene una pérdida, y cada uno de los brincos, todos estos tamaños de brinco, son los tamaños de las Y's, ¿no? Esta sería mi Y1, bueno, menos Y1, menos Y2, etcétera, ¿no? Lo que va, ya que llegó a ese tiempo, tiene que pagar una reclamación y por eso baja el capital de la compañía. Entonces, cantidades interesantes, X de tau, bueno, tau es el tiempo aleatorio en el que ocurre la ruina, X de tau menos es el capital que había justo cuando
cuando quebró. X de tau, como les decía hace rato, es el tamaño del trancazo. Otra vez, la probabilidad de ruina lo que decide es cuál es la probabilidad de que el proceso se arruine, pero al mismo tiempo, igual que el VAR, que se arruine no nos dice si se quedó en menos un centavo o en menos 300,000 millones de euros, ¿no? Entonces, el tamaño de X tau es importante y entonces se estudian, por ejemplo, distribuciones de probabilidad conjuntas de todas estas cosas, ¿no? De X de tau menos, de tau y de X de tau, por ejemplo, ¿no? Y eso se llama distribución de Feng-Xiu. Y hay hartas tesis, ¿no?, en la facultad de ese tipo de cosas. ¿Qué más? Entonces, Lundberg, Kramer, Escher estudiaron la probabilidad de que la compañía de seguros se arruine por los pagos de las reclamaciones, o sea, la probabilidad de que tau sea finito, ¿no? Tau es el tiempo de ruina, es la probabilidad de que esa variable aleatoria exista en un tiempo finito. Cuando aquí en vez de poner finito pongo una cota fija, es mucho más interesante y muchísimo más difícil de calcular, como siempre, ¿no? Entonces, la clásica es nada más pensar que el proceso de riesgo se arruine, pero generalmente a las compañías les importa, ¿me voy a arruinar en un año o no? No me voy a arruinar desde ahorita hasta el final de los tiempos, ¿no? Y entonces, una de las cosas que se hace la mera primerita, calculamos la esperanza del proceso de riesgo y nos da pues una función afín, ¿no? El capital inicial más una constante por el tiempo, es una recta con ordenada al origen X, y C menos lambda mu está dado por las constantes del proceso. C es la prima que cobra la compañía, lambda es la esperanza lambda t es la esperanza del proceso Poisson, n de t, y mu es la esperanza de las Y's. Y entonces en teoría de riesgo se les dice a los niños frecuencia por severidad, ¿no? Aquí está frecuencia por severidad. Y lo primero que se hace desde los 1600 se sabe que cuando el tiempo es grande el proceso se acerca a su esperanza. Entonces, para que no haya ruina, pues uno necesita que esta recta no tenga pendiente negativa, ¿no? Entonces, usando matemáticas de los 1600, se pide la carga de seguridad, que se le dice safety loading, que es que C menos lambda mu no sea negativo. Luego se calcula la probabilidad de ruina, como les decía, si vamos condicionando, nos queda una serie, la fórmula de Polacek-Khinchin, que otra vez una fórmula cerrada, que se nos hace bonita y pues no es fácil de calcular, solo de un par de distribuciones se conoce explícitamente. Y FL no es precisamente la función de distribución, estrella n es la enésima convolución, que es la distribución de la suma de n variables aleatorias, lambda mu entre C, ahí están las tres constantes del proceso de riesgo, donde C es donde le puede mover la compañía, ¿no? Y bueno, otra vez 1 menos lambda mu entre C, y FL tiene que ver con la probabilidad de supervivencia. La función de distribución que yo les hablaba, en riesgo a veces es más importante 1 menos ella, que es la probabilidad de sobrevivir, ¿no? Si algo que ocurre pensamos que es tu pérdida, entonces te interesa la probabilidad de que al tiempo U no te hayas muerto o no se haya acabado, no hayas arruinado. Entonces, otra vez, si las reclamaciones son exponenciales, que es un caso muy bonito porque otra vez es el que se puede calcular, como siempre me critican mis alumnos, queda de esta manera explícita. En general no se conoce una fórmula cerrada para todas. En general, con grandes desviaciones, se reduce al problema de invertir una transformada de Laplace. Entonces, si conseguimos invertir la transformada de Laplace, tenemos la probabilidad de ruina. Y la probabilidad de ruina, les digo, no solo es la probabilidad de que la compañía pierda, sino se pueden poner umbrales para que cambie de política.
Ahora, todo este tipo de análisis, como les dije, era lo que a mí me gusta y lo que más he hecho, que consiste en cosas que tengan transformada de Laplace finita. Pero para eso, tener transformada de Laplace finita quiere decir que uno tiene que ser muy cercano a cero para valores grandes. Porque necesitamos que la integral de e a la x sea finita. Entonces, no solo necesitamos que la integral de x sea finita, sino e a los valores que tome. Entonces, tiene que tener colas muy ligeras nuestra distribución. Y lo que se está usando ahora más en riesgo es decir, no, mis colas son pesadas. O sea, la probabilidad, a pesar de que la probabilidad integra 1, la probabilidad puede no tener función generadora de momentos o transformada de Laplace finita, que quiere decir que la probabilidad de que ocurra algo grande sea muy grande. La probabilidad de que haya algo explosivo tiene que ser grande. Y también nos damos cuenta que el mundo se está volviendo también más grande, ¿no? Con la globalización, el número de gentes que entran en un minuto a un sitio de internet no es de las variables que se usaban en el siglo XIX, ¿no? Eso es de colas pesadas, pero no, lo que le dicen viral, todos los fenómenos que le estamos llamando eso es viral, no se modelan con las distribuciones que le llamábamos normales antes, ¿no? Normal se refiere a normalidad del siglo XIX. O bueno, sí, hasta finales del 19. Bueno, y entonces, y si no hay, entonces todo este tipo de teoremas tienen sus contrapartes que son todavía menos bonitos, porque a mí esto me gusta, pero menos bonitos que esto para colas pesadas, pero entonces ya las técnicas tienen que cambiar, ¿no? Usar otro tipo de transformadas, usar series de tiempo, usar simulación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que yo les estuve diciendo se usa todo este tipo de técnica: probabilidad, control, ecuaciones diferencial-integrales, programación lineal, variaciones. Martingalas no lo mencioné mucho, pero cada vez que se hable de una integral estocástica, hay encerradas martingalas, aunque para las cuentas que yo les estuve platicando hay muchas otras donde es mentira lo que estoy diciendo, pero exactamente en estas las martingalas no son las más maravillosas, lo cual es rarísimo, ¿eh? Normalmente siempre dicen busca la martingala para poder hacer las cuentas, ¿no? Y mucho, mucho, mucho más. Ahora les quiero enseñar lo que nos estamos ahora preocupando un poco. Esto es un mapa de Londres y un médico que se llamaba John Snow, por eso me acuerdo del nombre, marcó con negrito donde estaban las apariciones de cólera en la última epidemia de cólera que hubo en Londres. Y luego, por supuesto, eso lo traslapó, o se lo sabía de memoria, no lo sé, de dónde sacaban el agua esas gentes. Y entonces, gracias a tener el mapa, es la epidemia de cólera que se ha controlado más rápido en la historia, descubrieron que estaban agarrando aguas residuales para echarlos en los bebederos, ¿no? Y precisamente eran las de esa compañía que trabajaban en esa zona de ahí. Este mapa se considera el inicio de la estadística espacial. Pero entonces, todo lo que yo les estuve diciendo, e inclusive subir dimensiones, es a la hora de decir mi riesgo va a tener varias dimensiones. ¿Sí? Pero hay toda otra parte que consiste, ahora mi universo no es unidimensional, sino me voy a preocupar por qué pasa, mi espacio ya no va a ser R, sino va a ser un mapa, ¿no? Y entonces, todo este tipo de cuentas ya se están haciendo, muy poco matemático está interviniendo en ello, para decidir cuáles son las zonas en peligro, por lo menos en México muy poco matemático, ¿no? Zonas de peligro para las especies, o cuáles son las zonas que más hay que proteger para las especies, o para medicina, ¿no? ¿Dónde están las zonas de mayor riesgo? Por supuesto, no debería yo mencionar a los temblores, pero por supuesto que uno tiene que preocuparse cuáles son las zonas de más riesgo y pensar a los riesgos en términos
de cosas geográficas, y ya no solo geográfico en un mapa, sino meter todas las dimensiones que quieran, presión, humedad, bla, 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 ¿no? Todo este tipo de dimensiones mucho más grandes. Como siempre, las finanzas es un caso bien fácil de lo que luego viene a ser la economía, ¿no? La economía toma muchísimas más variables, y entonces tratar de hacer un análisis así de bonito matemáticamente para cosas con muchas más dimensiones es complicado. Y deberíamos entrarle, ¿no? Deberíamos entrarle. Claro que está difícil, ¿no? Estoy trabajando en eso con Sergio, usted lo conoce, Sergio Iván López Ortega. Y yo aquí le dejaría, ¿está bien? Bueno.